Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Empezamos el programa del día de hoy, viernes 13, un fatídico número, el viernes 13 de julio del año del Señor 2018. Esta es la carátula del libro de mi amigo, ¿sí? Mi amigo, a quien conocí muchos años atrás, cuando ya se encontraba en el retiro, sí, del glorioso ejército del Perú. Me refiero a Evaristo Castillo Aste. El libro se llama La conjura de los corruptos. El mayor del ejército del Perú en situación de retiro del arma de infantería nació en Loreto, Iquitos, Perú, y se crió en el Callao, ¿sí? Un callauino, un chalaco por adopción. Como oficial del ejército realizó estudios de guerra política en Taiwán, entre otros cursos militares. Es egresado de la Sociedad de Estudios Internacionales, la SEI, de Madrid, España, con la tesis Narcotráfico y Drogas. Ha sido candidato al premio Bartolomé de las Casas de la Casa de América de Madrid y al premio de Derechos Humanos Juan Brunet de la Universidad de Navarra de España. Entre los años del año 1991 a 1992, se desempeñó en el Departamento de Operaciones del Frente Guayaga, gran unidad militar responsable de la lucha contra el narcotráfico y la subversión en el Valle del Guayaga. Principal lugar abastecedor en aquellos tiempos de la pasta básica de cocaína llamada la PVC al mundo, cuyos transportistas eran en su mayoría de nacionalidad colombiana, porque en esos tiempos no se refinaba la PVC o pasta básica de cocaína en el Perú para convertirla en cocaína de alta pureza, sino que los colombianos hacían viajes furtivos o clandestinos entre la frontera de Perú y Colombia para abastecerse en estas zonas de alto, o de alta producción de este producto derivado de la coca. El libro La conjura de los corruptos consta de 3 tomos, siendo el primero relacionado con el narcotráfico. ¿Por qué hablo del narcotráfico? Porque en los años 80, desde ya en el segundo periodo del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, comenzó este cáncer que ha ido paulatinamente apoderándose de las conciencias de muchos hombres y mujeres, peruanos ellos, corrompiéndolos hasta su más alta expresión. Así que, amigos, estamos viviendo una tragedia nacional relacionada con este veneno y hemos sido considerados últimamente como los primeros abastecedores de cocaína de alta pureza en el mundo. En 1993, hace 25 años, esto aparece en el libro de Evaristo Castillo Aste, mayor en situación de retiro de nuestro glorioso ejército del Perú. Hubo un incidente muy especial que usted debe saber y conocer o enterarse. Sí, voy a dar lectura a esta parte del libro que se encuentra en la página 263, donde
donde un arrepentido, o sea, un narcotraficante o un transportista de droga o productor de droga, hizo una confección en la Dirección Nacional Antidrogas del Perú en el año 1993. Él dijo, aseguró, denunció o notificó o dio su instructiva o sus declaraciones, donde dijo y argumentó lo siguiente: volví a encontrarme con el mayor Silva, quien estaba destacado en el cuartel Real Felipe del Callao. Silva, amigo, quiero sacar droga en helicópteros, le comentó. Según su declaración, Silva le presentó a 2 pilotos del Ejército del Perú, ¿sí? 2 pilotos de la Fuerza Militar Aérea, al comandante Luque y al mayor Bernuy, quienes le dijeron que esperara, que tendría una respuesta en poco tiempo. El narco precisó que se reunió con ambos pilotos en el restaurante Crazy, que significa loco al español, de la avenida La Marina, en el distrito de San Miguel. Poco después, Silva se contactó con él y le dijo que debía de ir al cruce de la avenida San Borja Sur y Aviación en San Borja. Ahí sería el encuentro. Al acudir a la cita, fue abordado por una camioneta Cherokee de color plomo, donde iban 3 hombres. Uno de ellos era Vladimiro Montesinos Torres. Sí, amigos. Escrita por este mayor del ejército, amigo mío, Evaristo Castillo Aste, y al reverso está toda su historia relacionada con sus experiencias como militar peruano en la lucha contra el veneno, el cáncer, esta cosa que ha ido calando hondo en todas las instituciones del Estado. Digo y comento esto porque ¿cómo es posible que en el celular de un narcotraficante de alto vuelo pueda existir, pueda encontrarse el teléfono de un presidente de la Corte Suprema del Perú? Este señor que últimamente ha sido muy cuestionado y que ahora lo premian en vez de desaforarlo, sacarlo. Dice que lo tiene que sacar el Congreso, que lo tiene que sacar, votar el Consejo Nacional de la Magistratura, donde él tiene sus lazos comunicantes. Pero vayamos a la historia de Evaristo Castillo Aste, este mayor del Ejército del Perú. Bueno, afirmó que el asesor le dijo que el negocio se haría de la siguiente manera, o sea, él ponía las pautas. $80,000 por cada narcovuelo o narcoavión, o sea, por cada sacada de vuelo, ¿no?, de estas pistas clandestinas que aún existen. Y esto sucedió hace 25 años, hace un cuarto de siglo en el Perú, y que hasta ahora no se puede combatir a estos narcotraficantes que no superarán una mayoría de 200 o 300 hombres ubicados en el Valle del Río Apurima, el N y el Mantaro, llamado la zona del Brain. Pero sigamos con la historia. Montesinos le sugirió que cada narcovuelo tendría que pagarse $80,000, ¿sí?, y $200,000 por viaje desde Tarapoto hasta un lugar conocido como La Media o el 18, en el trapecio amazónico ubicado entre los límites de Perú, Brasil y Colombia. Sí, allá arriba, en estos 3 puntos donde se encuentran ubicados estos 3 países, Perú, Brasil y Colombia, a quien tuve yo hace años la oportunidad de viajar para indagar y sacar información, qué es lo que hacían pues los narcotraficantes con mi trabajo de periodismo de investigación en aquellos tiempos. 1993, donde me perdí casi más de un año
haciendo mi labor muy sutil y que mi familia se enteraba dónde paraba y dónde estaba para evitar algunas consecuencias si es que se daba algún desenlace fatal. Montesinos le indicó que la forma de pago era el 50% antes del despacho y el resto se cancelaba después que se dejara la carga final. El dinero era entregado al comandante Luque y al mayor Silva, precisa el informe de la Dirección Nacional Antidrogas. Asimismo, Montesinos le advirtió que conocía a toda su familia y que si hacía algo chueco, algo malo, ¿sí?, algún soplo, alguna divulgación en contra de él, que se atenga a las consecuencias porque iba a matar hasta el perro de la casa. Amenaza de Vladimiro Montesinos Torres. De acuerdo a la misma versión, el dinero provenía de la mafia. Sigo todavía con el problema de este bendito trance de salud que he tenido en este último mes. El dinero provenía de la mafia del Cholo Claudio y se hicieron 3 vuelos con un promedio de 2 toneladas de pasta básica de cocaína en cada uno. En el primer viaje, el helicóptero del Ejército del Perú, el MI-17, llevó la droga desde Monzón hasta Palmapampa, en Ayacucho. Los narcos desembolsaron $60,000. El segundo vuelo fue de Bellavista a Palmapampa y costó $80,000, mientras que el tercer viaje fue de Bellavista a la 18, es decir, hasta la línea de frontera entre Perú, Colombia y Brasil, y el pago de ese narcovuelo internacional fue de $200,000. En su testimonio, el narcotraficante arrepentido dijo que los helicópteros salían de Lima con un plan de vuelo ficticio que incluía el paso de las aeronaves por la base militar de San Francisco en Ayacucho. Ya por esos tiempos, hace 25 años atrás, ya el valle del río Apurima y del Ene y del Mantaro ya confluían grupos dedicados a la fabricación, a la producción de la PVC o pasta básica de cocaína. Bueno, con Abancay, mejor dicho, con Apurima. Ahí hay un río, realmente está el río Apurima ahí. Para que de esta manera no despertar sospechas. Ahí también se proveía el combustible, o sea, para los helicópteros. El narcotraficante aseguró que en 1993, hace 25 años, luego de realizarse los 3 narcovuelos, se presentó en la Embajada de Estados Unidos, donde reveló que todo lo que sabía a los agentes de la Dirección Antidrogas de los Estados Unidos, llamada la DEA. O sea, era una especie de soplón, de informante de la DEA. Entonces, he ahí el triángulo: militares, narcotraficantes, y ahí estaba metida la DEA como ojo observador. Ya como informante de la DEA, ya él trabajaba para los Estados Unidos, este narco colombiano, realizó numerosas operaciones para determinar los estrechos lazos entre los narcotraficantes, el ejército y el Servicio de Inteligencia Nacional, que en aquel entonces, el jefe supremo de este servicio era nada más y nada menos que Vladimiro Montesinos Torres. Entre ellos, una operación donde se incautó 4 toneladas de pasta básica de cocaína, donde estuvo involucrado personal militar. Esta información ha sido confirmada por la Dirección Nacional Antidrogas. Igualmente, el arrepentido aseguró haber pagado cupos al expresidente del Comando Conjunto General de División, Nicolás de Bari Hermosa Ríos, más conocido en aquel tiempo como el General Victorioso. Amigos, quisiera que usted, que en estos momentos me está observando y viendo, y observando este libro que recomiendo leer o conseguir, porque son muy escasos, casi la mayoría de esto fue incautado, no se sabe por quién, por qué intereses,
me dé un like y ponga ahí en su Facebook que me está viendo y que de algo le sirve esta historia. Que vamos a profundizar por qué hay esta clase de corrupción en las altas esferas en estos momentos del Poder Judicial, porque todo tiene su arraigo. Si se quiebran con los narcotraficantes, y se pueden quebrar con todo el mundo, porque tienen el poder de la justicia en sus manos. Sigamos pues con el libro de La conjura de los corruptos del mayor del ejército Evaristo Castillo Vázquez. Este informante ya de la DEA dijo pues que estaban comprometidos pues las instituciones tutelares del Perú y que había dado su coima, su billete al más alto jefe del ejército de aquel entonces, al general de división Nicolás de Valle Hermosa Ríos, natural de Pucallpa. La dirección estableció que la información del arrepentido revela los vínculos del asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres con los principales cabecillas de las organizaciones del tráfico ilícito de drogas que operaban desde la zona del Valle de Guayaga, así como la complicidad en el mismo delito de efectivo del ejército peruano. La DINANDOR igualmente ha confirmado que uno de los pilotos militares que había transportado la droga es el mayor del ejército, Enrique Bernuy, mientras que el misterioso mayor Silva es el comandante Fernando Silva. El tercer piloto sería el comandante del ejército, Pablo Luque. No Pablo Quispe, ¿no? Sino Pablo Luque. En el informe de la DINANDOR se concluye que el Vladimiro Montesinos Torres sí ha participado en las actividades del tráfico ilícito de drogas, producción, transporte y comercialización de cocaína en forma organizada a nivel nacional e internacional, procurándose su beneficio económico de magnitud considerable. El cartel militar del doctor habría operado 7 años. ¿Y quién era el presidente del Perú en aquel tiempo? Nada más y nada menos que Alberto Fujimori Fujimori. ¿Por qué? Yo me hago una pregunta siempre. ¿Por qué este señor Eudosio Martínez Moreno, natural de un pueblo de las alturas de La Libertad, conocido como el Uyuquito, allá en Chimbote, fue uno de los principales, por decirlo así, colaboradores económicos de Alberto Fujimori en aquel tiempo, y que también participó y ha participado también como una especie de padrino, colaborador económico, y después la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci tuvo que devolver ante la denuncia de la prensa, ¿no? Una vez alguien me preguntó y me dijo lo siguiente: amigo, esa profesión de periodista, qué fea es, ¿no? Tirar dedo, hablar, denunciar, y a veces tapar algunas cosas sucias, chuecas de los corruptos. Sí, de esos periodistas hay muchos, de esos mermeleros, de esos vendedores de turrón, o los turroneros, como también le llamamos, y que andan en buenos carros, les compran departamentos, les compran carros, viven bien, se divierten bien. Bueno, es su vida, será su destino. Pero los periodistas tenemos la oportunidad de meter preso a los jueces, meter preso a los presidentes, meter presos a los abogados corruptos, aquellos sinvergüenzas que toman la profesión del derecho en el derecho para hacer de las suyas, como lo hizo Vladimiro Montesinos Torres. No hay que olvidar que Vladimiro Montesinos Torres, después de haber sido expulsado del ejército, dice, porque todo el expediente, todos los archivos se perdieron, dícese que estudió en la Universidad Nacional de San Marcos, en la Facultad de Derecho, donde nadie lo vio, nadie supo de él, pero se graduó de abogado. Amigos, estamos recordando esto porque
el tráfico de drogas a nivel internacional y sobre todo en el Callao, donde hay unos jueces que se hacen de la vista gorda y solamente capturan a los pececillos y a los tiburones y a los peces grandes, casi nunca, ¿no? Estamos pues hablando del cáncer que destruye paulatinamente a nuestro país y que compra jueces, fiscales, compra de todo, hasta presidentes, como en el caso de esta historia, ¿no? Militares también, generales, comandantes, el tráfico ilícito de drogas o lo que se dedican al narcotráfico a nivel mundial. Amigo y amiga, usted tiene que saber, enterarse, quiénes son los beneficiarios, en este caso de los alcaldes. ¿Qué hay detrás de todo esto y por qué muchos de ellos tienen esta codicia y esta avaricia, esta ambición de seguir siendo alcaldes? No digo que estén involucrados en el TIC o tráfico ilícito de drogas, pero sí hay empresarios que hicieron su fama y fortuna con este negocio y con el tiempo han ido lavando, sí, lavando bien en buenas lavadoras su dinero y ahora son, dícese, empresarios de éxito. Un poquito de agüita para mojar las cuerdas vocales que las tengo un poco dañadas. Enfoquémonos en esta parte de la historia contada por un hombre leal a su uniforme, admirador de Francisco Bolognesi, admirador de los militares, honrado y honesto que existen en nuestro Perú y que tiene el honor de llevar ese uniforme del Ejército del Perú y que muchos de ellos mueren a veces olvidados o no son tomados en cuenta en esas cúpulas o grupos de poder o focus group donde el narcotráfico ha ido calando hondo, como entró en forma abiertamente, sí, abiertamente inmoral en las instituciones del Estado. ¿Y por qué no puede entrar al Poder Judicial, al Ministerio Público? Entonces, cuando ya se acostumbran a esta vida de corrupción, el resto no les interesa. Y este señor, que no quiero decir ni su nombre ni su apellido, este presidente de esta Corte Suprema, que no tiene ningún desparpajo, porque es un psicópata, ¿sí?, disfrazado de abogado, que por ende, así como es arriba, es abajo. Por eso que los de abajo también tienen que hacer de las suyas, porque ven que el de arriba hace de las suyas. Y todo se corrompe, se autodestruye, se va pues, digo y repito, en esta situación que va generando náuseas, y que muchos hablan y dicen y comentan con esta situación de la corrupción en el Perú, y que antes estuvieron involucrados, directa o indirectamente, con esta enfermedad cancerosa que va mermando paulatinamente a las instituciones del Estado. Estamos hablando de un libro que seguramente usted ni se le ocurrió que existe, y escrita por un militar honesto, un militar peruano, y que fue amenazado de muerte en muchas oportunidades. A fin de preservar su existencia y su contenido, al regreso del autor desde su exilio político en España, porque tuvo que irse a España para salvar la vida, porque hizo estas denuncias y que por eso fue sacado de cuajo del Ejército del Perú, se remitió a un original al jefe del Estado español, por si acaso, dijo, ¿no?, al rey Juan Carlos I de España, quien mediante comunicación escrita le agradeció tal gesto.
Las denuncias contenidas en este libro fueron realizadas por el autor en diversas ocasiones, estando en el ejército. En 1992, al interior de su institución militar, en 1993, a la Organización Pro Derechos Humanos, en 1994, ante la opinión pública total, en este caso a todo el mundo, en el año 2000 en la Audiencia Nacional de Madrid, España, y en el año 2001 ante la Fiscalía Especializada Antidrogas del Perú. Amigos y amigas, esto pasó en nuestro país. Y cómo las altas esferas del poder tuvieron esos lazos comunicantes, vasos comunicantes con carteles de la droga, que han venido y están viniendo también, actualmente vienen hasta de México. México, que solamente era un punto de entrega para llevar la droga a los Estados Unidos en aquellos tiempos, me refiero al año hace 25 años atrás. Después tenemos la otra historia que también los va a conmover a ustedes, los va a sorprender a ustedes, amigos. Esta es la historia número 13, porque está debidamente comienza con historia 1 y termina pues con historia 20, ¿no? Elizabeth Rosales Linares, quizás usted nunca ha sabido de ella, ¿no? Nunca se habrá enterado quién era, ¿no? Esta mujer fue procesada por tráfico ilícito de drogas y actualmente se encuentra cumpliendo condena en Trujillo. Bueno, este libro fue escrito hace muchos años atrás, ¿no? Por sus vínculos con la banda del narcotraficante colombiano Waldo Vargas Arias, conocida como el Ministro. Es conviviente de Segismundo Gutiérrez Malano, quien trabajaba para el desaparecido capo colombiano Pablo Escobar. Ustedes saben quién es Pablo Escobar, y él era uno de sus subalternos en el Perú. Ante los peritos de la División de Investigación Financiera de la DINANDRO, Dirección Nacional Antidroga, la mujer afirmó haber visto varias veces a Montesinos y a un grupo de militares en una discoteca de Campanilla en el Valle del Guayaga, acompañado por Demetrio Chávez Limonier, conocido como el Vaticano. ¿Por qué le decían el Vaticano a este señor Demetrio Chávez Peña? Y yo me enteré mientras hacía mi oficio, mi labor como periodista ahí en la zona del Alto Guayaga, que reunía varias capillas. O sea, ¿qué eran las capillas? Eran grupos de procesadores de droga, por decir, grupos de 10, 20, 30 personas que estaban ubicadas en diversas partes de la zona de San Martín y que era la que aprovisionaba directamente a este acopiador de gran magnitud que era de Demetrio Chávez Peña Herrera, y por eso le decían el Vaticano. O sea, las capillas trabajaban para él, ¿no? Con una especie de sacerdotes malévolos trabajando y elaborando la PBC o la pasta básica de cocaína, que posteriormente era convertida en Colombia en cocaína pura, ¿no? Entonces, ahí estuvo Vladimiro Montesinos Torres en un baile, en una discoteca ahí en el Alto Guayaga, con Demetrio Chávez Peña Herrera, su otro apellido, Demetrio Limonier Chávez Peña Herrera, conocido como el Vaticano, y que después el mismo Fujimori lo hizo meter preso, ¿no? Rosales Linares también sostiene que en ese lugar Montesinos cobraba cupos, vendía armamentos a los narcos, de acuerdo con el atestado 033. También precisó que los narcotraficantes de Tarapoto mantenían contacto radial con los militares de Lima a través de las siguientes frecuencias, la UHF 34-3000 y la UHF 10.000. El mismo sistema de comunicación dijo que se daba entre el ejército y los carteles colombianos de Medellín, Santa Marta y Cali, ciudades ubicadas en Colombia, pero mediante la comunicación radial codificada en baja frecuencia, o sea, la LOW, LOW. Incluso la mujer afirmó que el ministro, o sea, este narcotraficante colombiano, con autorización de Montesinos alquilaba a un comandante del ejército conocido como Juanjuy como Claudio, un helicóptero militar que transportaba drogas desde Campanilla hasta la zona del Putumayo. El Putumayo queda en frontera, ¿sí? Es un río navegable,
queda en frontera entre Perú y Colombia, o sea, hasta ahí se trasladaban. Por cada vuelo el ministro pagaba $250,000, $250,000. ¿Y cuánto le tocaría al piloto o en este caso también a Montesinos y a sus secuaces? Los helicópteros del ejército también eran contratados por la firma de Tío Ríos, los Supere, Peregrino, López Paredes, Cachique Rivera, Luis Pineda Benjura. Luis Pineda Benjura es un colombiano conocido como Trompa de Buque, y allá en su tierra en Colombia se dedica a vender esmeraldas. Sí, estuvo en el Perú. Lo metieron preso. Y Montesinos casualmente hizo sus contactos con estos jueces corruptos, con estos fiscales corruptos que se vendían en aquel tiempo al mejor postor, y así hacían sus tratos malévolos y sacaban pues a los narcotraficantes de alto vuelo, alto nivel, para liberarlos y después hacerle el acompañamiento y ponerlos pues a buen recaudo en sus fronteras de origen, ¿no? Arnulfo Zamora, Melgarejo, Pachamé, relató esta señora dedicada al narcotráfico en una de las celdas en Trujillo. La señora Rosales Linares también se ratificó en sus denuncias e informó que el doctor Montesinos operaba con el empresario pesquero. Aquí viene la nota, pues aquí estoy haciendo un recordaris. Nada más y nada menos que Eudosio Martínez Torres. No era Moreno, Moreno es el apellido de su hijo, no Torres Moreno, ¿no? Conocido como Yuquito, quien estuvo preso en el penal de Lurigancho por narcotráfico. Y Elizabeth Rosales está dispuesta a brindar sus declaraciones ante el fiscal. Dígame, ¿se hizo esto? Estamos hablando de fiscales, ¿eh? Y de jueces. Por eso, mis queridos amigos, la historia se vuelve a repetir de diferentes formas y maneras. ¿Quién sabe? ¿Quién está enterado? ¿Qué es lo que pasa con el Poder Judicial que hay en el Callao? El Callao es considerado uno de los puntos o focos de alto trasiego o transporte de droga preñados en estos containers que ahora el terminal marítimo del Callao ya no pertenece a los peruanos, es una concesión entregada a una empresa de origen extranjero, y muchos de estos propietarios, muchos de estos socios de estas empresas son de origen sureño, no de sur de Arequipa, no, sino son sureños de Chile, que son pues lo que han copado de una u otra forma todos estos puntos importantes como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que está concesionado también a empresas extranjeras como diversos aeropuertos que hay en el Perú. Bueno, amigos, son exactamente las 10 de la mañana con 41 minutos. Vamos a darnos un pequeño descanso para seguir con esta historia truculenta donde se da inicio a esta pirámide de corrupción que se inicia justamente en el tiempo que gobernó el Perú nada más y nada menos que un clan de italianos comandado nada menos y nada más que por Francisco Morales Bermúdez, general del Ejército del Perú, aquel que traicionó a Velasco y traicionó los ideales de un cambio total en el Perú. Bueno, una pequeña pausa y estamos retornando dentro de algunos minutos. Pero antes, nuestra
Diez de la mañana con 45 minutos y seguimos con esta parte de visión vecinal. Amigos y amigas, seguimos con este libro que espero que puedan conseguirlo. Se llama La conjura de los corruptos, tomo número 1, narcotráfico, de mi amigo, sí, Evaristo Castillo Aste, mayor del Ejército del Perú en situación de retiro del arma de infantería, a quien tuve la oportunidad de conocer ya en el tiempo que retornó al Perú. Me refiero en 1997, justamente en el tiempo que yo también retorné de Costa Rica, de la ciudad capital de San José, donde hacía pues mis estudios y también laboraba de una u otra forma. El caso Óscar Vázquez. En medio de la reserva propia de los casos de narcotráfico, fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos Óscar Vázquez Rodríguez, a quien conocían como el Invisible. Próspero comerciante de pinturas y esmaltes y principal abastecedor de estos productos a las Fuerzas Armadas a las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aviación, y a la Policía Nacional, y al partido oficialista Perú 2000. ¿Se acuerdan de Perú 2000, no? Sí, en aquel tiempo este señor era abastecedor, pues, de este grupo político liderado pues, por Alberto Fujimori. Por las amistades que mantenía con miembros de estas instituciones. Al principio se creía que su detención era un problema de la homonimia, pero tras constatar sus huellas digitales se confirmó que el comerciante propietario de varios edificios y amigo personal de personajes influyentes tenía una orden de búsqueda y captura en el ámbito nacional desde el año de 1990 por tráfico ilícito de drogas. Lo extraño del caso es que a pesar de que la orden de detención estaba vigente, Óscar Vázquez era ampliamente conocido en el medio local por su negocio de pinturas llamado El Huequito, a quien yo también pude conocer en los tiempos que trabajaba y laboraba como periodista en la zona de la ciudad de Iquitos. Ubicado en la cuadra 8 de la avenida Arica. ¿Quién no conocía El Huequito, no? Donde iban a abastecerse pues, de droga pues, los traficantes de aquellos tiempos. Y donde se vendía la pintura al precio más barato. O sea, a él no le interesaba que una lata de pintura se venda pues, a menos costo. El pedido de detención se inicia tras la captura del ciudadano brasileño Amarildo Gómez con un cargamento de cocaína a bordo de la motonada de Yurimaguas en el año 1990. El pedido de detención se inicia, vuelvo a repetir, tras la captura del ciudadano brasileño. También los brasileños estaban metidos en la droga, muchos de ellos, ¿no? Que venían a Iquitos a abastecerse de este vil producto. Durante las investigaciones se indicó a Vázquez como el propietario de la droga. La gran interrogante es cómo durante este tiempo los policías no lo detuvieron, pese a tener en contra una orden de captura. Vázquez había ofrecido hacía pocas semanas una gran fiesta. ¿Sí? Este era un tipo que era como decir pues de la alta sociedad y que era un honor asistir a sus famosas fiestas. Y también incluía una parrillada, pues, ¿no? Con extensas sábanas de carne. En el lugar donde proyectaba la construcción de un gran hotel de 4 estrellas, ubicado en la avenida Guardia Civil, allá en Iquitos, frente a la vía militar. ¿Quién no conoce la vía militar, no?
A esta reunión acudieron altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como políticos de renombre. Sí. Después, aquí vino la debacle pues, de Montesinos y de Alberto Fujimori, cuando se descubre quiénes eran los que abastecían de armas a los grupos subversivos allá en Colombia, en este conocido Plan Colombia, y que acá está escrito en este libro, ¿no? Dice, droga por armas. Un narcotraficante arrepentido que afirma haber trabajado con los hermanos José Luis y Frank Aybar Cancho, estos conocidos empresarios transportistas, reveló a la Dirección Nacional Antidroga que ambos hermanos negociaban con cocaína procesada en los laboratorios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a cambio de armamento para las guerrillas. Esta declaración del arrepentido, identificado como clave TA 01161 000044, ha ocasionado que se amplíe la investigación de los hermanos Aybar, ya implicados en el tráfico de armas de Jordania. Jordania es un país que queda en el Asia, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entre enero y julio del año 1999, bajo la protección de Vladimiro Montesinos Torres. Según el testimonio, la droga era vendida a organizaciones de traficantes de Europa Oriental, o sea, lo que acopiaba, o sea, yo te llevo armas, tú me entregas drogas a cambio del pago, y desde ahí yo me encargo de llevarlo, o como yo lo llevaré pues hasta Europa, en este caso a Europa Oriental. Las mismas que pagaban con armas, o sea, pagaban con armas, ¿no? Esta información coincide con las investigaciones de la Policía Antidroga de los Estados Unidos y de Colombia, que ya habían detectado este tipo de intercambio comercial. Según este testimonio, la droga era vendida a organizaciones de narcotraficantes de la Europa Oriental, entre ellos Ucrania. Este es un país donde se construyen los aviones Antonov, y también ahí se fabrican las famosas Kalashnikov, las famosas AKM. El arrepentido detalla haber participado desde 1991 en la elaboración de cocaína, que luego era remitida hasta Inglaterra. Señala que incluso que las coordinaciones se realizaban desde su oficina ubicada en el centro de la ciudad de Lima. Para eso usaban el sistema radial, ya que estaba instalada en una radio Yaesu en su oficina. Además, relata que luego había proporcionado esta información a la DEA. La forma de trabajo de esta organización es la siguiente: la droga se acopiaba en Lima o en la costa del país, se embarcaba en los barcos rusos que se encontraban de pesca de las 200 millas. Debido a la gran demanda que tenían, Luis Aybar se trasladaba a Barrancominas, que era en Colombia, en donde encontraban con sus socios otro peruano de nombre Iván. En ese lugar se encontraban los laboratorios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De ahí llevaban la droga en avioneta hacia las costas de Surimán, donde eran arrojadas en bultos al mar para ser recogidos por pesqueros rusos. Dice este narcotraficante: yo trabajé en esto hasta 15 días antes que Vladimiro Montesinos efectuara un mensaje público con el presidente Fujimori el 21 de agosto de ese año, dando a conocer que ellos habían descubierto el tráfico de armas. Gran mentira, gran embuste al Perú, cuando en realidad era él quien dirigía las operaciones, y para encubrirse, para taparse, pues había escogido los Aybar Cancho como una especie de escudo y decirles o señalarles que ellos eran los principales abastecedores de armas por droga. José Aybar era el encargado del movimiento del dinero y las operaciones logísticas y el contacto directo con Montesinos,
que viajaba a Jordania para realizar el movimiento de dinero y coordinar el cambio de la droga por armas, agrega el arrepentido narcotraficante. Este nuevo testimonio refuerza las sospechas sobre la relación que existiría entre los hermanos Aybar Cancho, Montesinos y la FARC en el negocio que realizaron con los 10.000 fusiles AKM-47 comprados en Jordania y entregados a las guerrillas colombianas. En base a esta situación, los Estados Unidos le quitó todo tipo de protección, todo tipo de apoyo, directo o indirecto, a el presidente Alberto Fujimori, y que fue una de las piezas fundamentales de su caída del sistema dictatorial que tenía en aquel entonces como presidente en el Perú, y su socio y su adjunto era nada más y nada menos que Vladimiro Montesinos Torres. Está escrito este libro. Y aquí en este libro va a encontrar y se va a sorprender la cantidad de familias peruanas metidas en este asunto, con nombres y apellidos. Sí, hasta ciudadanos de origen boliviano, panameño. Amigos y amigas, es importante que ustedes se enteren cómo se inicia la corrupción en el Perú, cómo se compran a los jueces, a los fiscales, y después no les interesa nada de soltar a un robacelulares, aunque caiga un sencillo, pero no es para ellos, sino para la gente de su entorno, que labora que labora y colabora con ellos, ¿no? Por eso es la mugre, la suciedad que se está encontrando en estos poderes del Estado que prácticamente iniciaron su vida delincuencial en estas formas y aspectos de comprarles su conciencia o conciencia. Me refiero nuevamente y repito que por qué un narcotraficante de alto vuelo pueda tener el teléfono personal de un presidente de la Corte Suprema. ¿Qué nace? ¿Alguien se lo habrá dado? ¿No? Pregunto. Amigos y amigas, es triste conocer esto, es lamentable conocer esto, pero es necesario conocerlo. Y usted pregúntese, ¿qué clase de autoridades municipales también tenemos? ¿Por qué? Porque la corrupción sigue latente, campante. ¿Qué interés de gobernar año tras año siendo alcaldes? O sea, ¿no tienen ellos otro tipo de profesión? ¿Dedicarse a lo que antes eran, antes de convertirse en autoridades locales? Por eso yo vuelvo a repetir, amigos y amigas, hay que buscar en esta gama de candidatos que se están presentando, sí, que se están presentando a lo que es estas elecciones venideras. Ahora se llaman gobernadores regionales, antes era presidente de región, ahora le dicen gobernadores, que se ha cambiado el nombre para que no se haya una similitud con el presidente del Perú. Y los llamados alcaldes provinciales, distritales, o también de regidores, ¿no? Y hablando de regidores, los regidores es la caja de resonancia del candidato. Yo he experimentado ahí en algunas experiencias como comunicador social, como periodista, como usted quiera llamarme. Los regidores no hacen causa común con su candidato. Bueno, el candidato tiene que tener buen ojo, buena pupila para observar quiénes son los que los acompañan. Amigos, son exactamente ya las 11 de la mañana y bueno, hemos empezado y empezaremos todos los días a las 10:15. Si Dios quiere, estaremos el día lunes con ustedes nuevamente para seguir pues llevando adelante nuestro programa Visión Vecinal, que ya lo hemos cambiado, antes era Eco Vecinal. Y bueno, somos el ojo avisor, como una especie de monitorear, como un dron que va
haciendo su viaje por vía aérea y estar viendo y observando qué es lo que pasa en los diversos distritos de la zona de Lima Este o de la Gran Lima, en este caso también. Y vuelvo a repetir, aquí está la carátula del libro, puede usted ingresar al internet y de repente está ahí colgado ese libro y de repente lo pueden adquirir con este nuevo sistema de compra online. Me refiero a La Conjura de los Corruptos, el narcotráfico, y hay tomos, son 3 tomos, pero empieza con este que ha calado hondo en la conciencia y sobre todo en el alma, en el espíritu de los peruanos, donde este veneno, y que día a día por los diversos medios de comunicación pues no se transmite, no se dice nada, porque es una especie de maquillaje que le dan y que poco o nada se habla pues de estos ilícitos negocios y aquellos que hicieron fama y fortuna lavando muy bien su dinero, muy bien su plata, y que ahora pues la ofician o se ofician de empresarios de éxito. Amigos, hasta el día lunes me despido, su amigo de siempre, Guillermo Gillespie. Y si Dios quiere que siga pues recuperándome de la salud. Gracias. Hasta lunes con mi saludo ya característico.